Muy buenos días, estimados amigos. Sábado 18 de octubre. Estamos en una versión más de nuestro programa Piensa Valparaíso en Radio Valparaíso. Un programa auspiciado gentilmente por el Banco Internacional y un programa de la Fundación Piensa. Esa fundación que nace en octubre, noviembre del año pasado. Estamos cercanos a cumplir el año y que desde marzo de este año empieza a generar distintas iniciativas, desarrollo, mesas de trabajo, invita a los líderes de opinión de los distintos sectores de nuestra región. ¿Para qué? Para poder contribuir a la descentralización del país, al desarrollo de nuestra región, especialmente calidad de vida, ya tendremos una sorpresa al respecto, a la participación ciudadana, al control democrático y en definitiva a lograr capacidad crítica, capacidad de pensamiento y reunir a los grandes actores de nuestra región, que tenemos mucho que opinar y mucho que decir, aunque a veces ciertas autoridades centrales no lo crean. Y estamos como siempre con el verdadero conductor de este programa, pues, con don Gonzalo Cauli. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes ya, porque ya son más de las 12. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo la semana? Muy buena, muy intensa. ¿Sí? Sí, un poco cansado ya, con ganas de descansar. Sí, estábamos hablando de eso, como que el año, así, después de los 35 que ya los pasamos. Exacto, recién. Recién estamos hace poco. Como que los años se hacen más largos, ¿no? Así es. Oye, Gonzalo, la idea de hoy día poder hacer un programa de esos soñados que nunca hemos hecho. Siempre, y como a ustedes les consta, a nuestra auditoría, a la gente que nos ve en nuestro canal YouTube, siempre traemos uno o más expertos o especialistas o autoridades respecto de un tema particular importante para la región y lo tratamos con bastante profundidad y con bastante altura de mira y siempre se nos quedan temas en el tintero. Y la idea era a ver si entre nosotros que hemos llevado la mayoría de estos programas este año, podemos tocar uno o dos aspectos que, si bien son coyunturales, tienen que ver con el desarrollo de la región. Ayer, esta semana, por ejemplo, y te lo comentaba antes de iniciar el programa, me llamó mucho la atención, y yo creo que con buena intención. Aquí no estoy juzgando intenciones, al contrario, que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, ese es el cargo, ¿no?, de Vitrán, Así es. anunciaba en una ceremonia, obviamente en Santiago, de los clústeres. Ya no se llaman clústeres, se llaman zonas de concentración, tiene un nombre más técnico, pero los clústeres, aquellas zonas o territorios del país donde se va a generar un esfuerzo de concentrar recursos, inteligencia, líneas de acción, empresa, lo que nosotros entendemos por un clúster en definitiva. A mí me llamaba mucho la atención las dos caras de la medalla. La buena noticia, a la que tú me comentabas, de crear este Valparaíso inteligente, que me gustaría que tú lo cuentes, que lo conoces mucho más que yo, pero yo lo vi en esta ocasión el vaso medio vacío. Dos cosas. Primero, que la decisión de los clústeres se esté tomando nuevamente en Santiago en ministerio. Y a mí me gustaría ver más participación regional en el tema por razón evidente. Y lo segundo, que se decida desde Santiago que en Chile el clúster del turismo está en Santiago y que la industria del turismo en Chile se desarrolla en Santiago, cuando, en fin, podríamos haber discutido otros lugares, pero por cierto, nuestra región de Valparaíso, que lo más transversal que tiene es el turismo, una región turística, por definición, en cuanto a número de visitas, probablemente el clúster el turismo de negocio es superado por Santiago, pero es un tema complejo que Santiago decida dónde van a estar los clústeres y en cuánto se va a invertir en ello, y las regiones pasamos a ser testigos. Mira, sobre esto creo que es un gran punto. Yo primero quiero celebrar que se retome la política de clúster. La política de clúster funcionó hasta el año 2010. El gobierno anterior puso énfasis no en este desarrollo más específico de las regiones, sino que puso un énfasis más bien en el desarrollo de negocios y en el desarrollo de emprendimientos de alto alcance. Lo que se llamó la política de startups, que sigue, y este gobierno la mantiene, porque fue exitosa y logró penetrar el mundo con una oferta de un país instalado al sur del planeta y que dice, miren, nosotros aquí también
queremos poner una bandera y también queremos hacer algo. Y efectivamente eso ha sido una política pública exitosa, se ha mantenido y debe mantenerse y debe crecer, pero el desarrollo intrapaís a través de la potencia de las regiones fue algo descuidado y hoy día se ha retomado. Y efectivamente se han definido zonas de desarrollo estratégico de Arica a Punta Arenas, donde se van a intencionar productos, políticas, de las cuales son conocidas por todos, que impulsa habitualmente Corfo e integra a otros sectores. En el caso de nuestra región, se han definido 3 áreas fundamentales. Una es el tema logístico, más concentrado hacia San Antonio, que es coherente también con nuestras conversaciones sobre comercio exterior, sobre desarrollo portuario y otras cosas más. Una segunda en Isla de Pascua, que tiene una potencia internacional desde el punto de vista de la marca para Chile. Y la tercera, que se llama Valparaíso Creativo, que incorpora varios elementos. Y ahí yo tengo un matiz con lo que tú dices, en el sentido de que efectivamente hay una línea desde el punto de vista del desarrollo de la región concentrada en el turismo que es muy potente y la región tiene una versatilidad de punta a cabo, digamos, para ofrecer en esto. No es solamente Valparaíso y Viña del Mar, digamos, sino que el conjunto de la región la que tiene una oferta y cada vez más profesionalizada. Y bueno, y entre medio está Valparaíso, que esta gran marca que el país también tiene en el mundo. Pero el Valparaíso Creativo, y que según he escuchado va a incorporar lo que se denominan hoy día las Smart Cities, que son las ciudades inteligentes y cómo se aprovecha la tecnología para la vida social, en la movilidad, el transporte, el facilitar en el fondo la vida pública. Es algo interesante porque a mi juicio incorpora dentro de eso el factor turístico y segundo le hace un guiño a lo que se denomina hoy día la economía creativa o la economía de la identidad. Que tiene que ver con esta razón que en el caso de Valparaíso constituye una ventaja competitiva objetiva, digamos. Valparaíso es un territorio creativo y tiene una identidad muy solventada en ello. Y yo creo que le hace un guiño, como decía hace un minuto, a lo que varios hemos estado empujando e intentando promover, que es esta idea de que Valparaíso tenga una zona franca, cultural, que permita que la industria de la cultura pueda concentrar, es una manera de descentralizar Santiago, y las principales editoriales, las principales productoras audiovisuales que hacen televisión, cine, las casas discográficas y estos nuevos modelos digitales que están asociados a la música, el teatro, puedan estar instaladas en Valparaíso y puedan estar instaladas en Valparaíso como casa matriz. Entonces, ahí hay un guiño que yo creo que va a comenzar a abrir un debate a partir de que este programa de vía formal, que entiendo yo que eso debiese pasar de aquí no antes de noviembre o diciembre. Uh-huh. Ahora, no puedo estar más de acuerdo contigo en el desarrollo de políticas públicas de esa naturaleza, Gonzalo. Pero, y volviendo a poner el dedo en la llaga para tu argumentación. Hace unos años atrás, da lo mismo cuánto, también ciertas personas de muy buena voluntad dijeron que Valparaíso debía ser el polo tecnológico. Es más, hicieron alguna asociación o asociatividad, algún grado de asociatividad local hubo. Construyeron un edificio tecnológico. Se hizo una inversión enorme y se declaró que el futuro tecnológico era el Silicon Valley de Chile, era Valparaíso. Y hoy día vemos que el edificio Curauma es un arriendo de oficina, no quiero ser despectivo con la gente que está ahí, pero en definitiva no se obtuvo los resultados esperados, yo creo que por varias razones. Porque no bastan las buenas intenciones y las decisiones políticas centralizadas. Las políticas públicas, sobre todo de desarrollo de territorio, requieren que el componente territorial sea muy activo. Me explico. Hace algún tiempo atrás se desarrolló en Valparaíso, y tú fuiste parte de ese gran proyecto, un tema que fue muy local, que se llamó Industria Creativa, que tenía nombre y apellido, eran unas personas que conocíamos y un grupo de gente que siguió una idea muy noble y se desarrollaron varias industrias creativas, las cuales todavía quedan, digamos. Pero eso no es algo necesariamente exportable, que digamos, mire, en Antofagasta, como esto resultó en Valparaíso, hagan industrias creativas porque esto genera una movilidad en la industria. Entonces, se me genera una disociación
entre algo que yo critiqué en el gobierno pasado, que es la lógica académica puesta en el servicio del desarrollo de las políticas públicas territoriales. ¿Qué quiero decir con esto que me parece tan enredado? No siempre la mejor teoría de desarrollo de los territorios es lo que más necesita el territorio en sí. Lo vimos para el incendio. En el incendio hubo mucha gente muy inteligente que dijo, mire, Valparaíso lo que necesita es eliminar los cerros. Estoy inventando una tontera. Pero se le olvidó que Valparaíso tiene cerro. Y otros que nos decían, el problema está en las quebradas. Pero Valparaíso tiene quebradas. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando, voy a ir a un ejemplo muy concreto. En el gobierno pasado, en algún minuto, el ministro Fontena, el ministro de Economía, y generó las famosas 50 medidas para el impulso competitivo, que ahora se han copiado en buena parte, ¿eh? No creas tú que esto ha cambiado tanto. Y entre otras cosas decía que mejoraba un 0,01% del PIB trasladar los recintos portuarios, extraportuarios, a la salida de Santiago. Es verdad, porque los camiones transitaban menos, pero mataba Valparaíso. Entonces, mi tema de las políticas públicas tienen que tener, no quiero democratizar todas las políticas públicas, Gonzalo, pero a mí me tienen que tener raíz social, tienen que tener actores reales, tienen que tener liderazgos locales, porque si no quedan en inversiones que muchas veces se pierden. Bueno, el caso que tú mencionaste del polo tecnológico es bien sintomático. A mí yo creé una iniciativa que se llama Valparaíso Tecnológico, que fue un diario digital, que fue una sucesión de seminarios, que fue el interés de cruzar la agenda de los científicos y de los profes con los inversionistas y las empresas y provocar sinergia para hacer innovación, que es lo que nos faltaba acá, y poner ese componente territorial que es la triada virtuosa de Estado, universidad, empresa, que cuando funcionan juntos producen maravillas en el componente territorial. Pero de nuevo, y ahí es un punto lo que tú estás mencionando, y yo lo suscribo, el componente local tiene que estar siempre ágilmente atento a este tipo de decisiones que se van tomando, porque ese fenómeno del polo tecnológico se cayó por problemas de cohesión social regional, porque hubo intracompetencia, a mi juicio, no regulada, que complicó el proyecto, y ahí se abrió una ventana que aprovechó Santiago y que dijo, mire, ¿sabe qué momentito? Están llegando institutos de Francia, institutos de Alemania, centros empresariales españoles, están mirando a los israelitas, que son muy potentes en esto, en fin, me interesa tenerlo aquí en Santiago. Entonces, cuando la decisión era, vaya a Valparaíso, todas estas iniciativas, porque hay un componente académico fuerte, porque hay calidad de vida, porque hay 110.000 estudiantes universitarios, porque hay un gran potencial, terminaron estas iniciativas quedándose en Santiago. ¿Y por qué? Yo creo que hay una falta de lo que hemos denominado el desarrollo endógeno. O sea, nuestro plan, nuestras ideas, podemos tener 1000 diferencias, lo hemos discutido acá muchas veces, pero podemos tener un diálogo democrático respetuoso, que concede, que es empático, vale decir que te concede los puntos a ti, que tú me concedes los puntos a mí, y que tenemos 3, 4, 5 variables que son intocables. Sobre eso construimos todos, porque es pura ganancia para el desarrollo territorial regional. Bueno, yo creo que en el tema de la definición de políticas públicas de Santiago es parte del problema que existe hoy día del pulpo insaciable, que le gusta concentrar las decisiones, concentrar los recursos y concentrar en el fondo todas las inversiones en pocos metros cuadrados, en pocos kilómetros a la redonda donde tengan control. Entonces, si vamos a tener hoy día un Valparaíso creativo que puede generar esta economía de la identidad, que puede generar empleo, que puede aumentar el PIB, que puede resolver este problema estructural que la ciudad tiene en términos de su vocación, que, ojo, también lo digo, este mito de que Valparaíso, ciudad portuaria, genera empleo para toda la ciudad y que hemos vivido décadas con eso, cuando sabemos que la Armada es un gran empleador, que las universidades son un tremendo empleador, que hay estos 110.000 estudiantes universitarios, los cuales más de 50.000 están en la ciudad de Valparaíso, y ellos son una potencia desde el punto de vista de la creación de empleo con su imaginación, si hay potencialidades emprendedoras y condiciones ambientales. Entonces, claro, esto es un llamado también a estar alerta. Decisiones que tengan este componente territorial también requieren organización,
territorial y también requieren una visibilidad con un plan. Y eso es un llamado de atención siempre hacia nosotros y la capacidad que tengamos de conversar y de, en el fondo, ponerse al frente de estas iniciativas. Decir, bueno, ya muy bien, usted quiere hacer esto, pero mira, pero en estas condiciones locales y con estas características locales. Estos son parte de nuestro... Eso requiere varias cosas y ahí, bueno, no quiero meter más el dedo en la llaga porque ya ha sido suficiente, no podemos seguir un poquito más. ¿Sabes lo que me pasa, Gonzalo? No veo un plan de desarrollo del territorio. Si tú me dices, ¿cuál es el desarrollo de la región, el plan estratégico de desarrollo de la región de Valparaíso? No, mira, los clústeres, está el turismo, bueno, ahora Santiago va a ser el más importante de Chile, la educación superior, que es un tema importante, la logística, comercio internacional, los puertos, etcétera, el futuro de la minería y la agroindustria, agricultura, en fin. Pero eso ya suena también a declaración de principio o a medio cliché, pero no veo acciones concordantes, no veo un plan de gasto concordante con el desarrollo de estas áreas. Me explico. Si un clúster es la institución de educación superior, ¿qué se está haciendo para generar con ella polos de innovación, polos de emprendimiento? Lo está haciendo Corfo por su parte, que es un ente público y que tiene muchos recursos y espero que algún día sea regional, ese es otro tema, pero no lo está haciendo junto con las universidades, ¿te fijas? Estoy viendo por otra parte y lo conversaba durante la semana con el senador Lagover, que nos fue a ver a Piensa, muy agradable la visita por lo demás, y me lo comentaba Heinrich von Baer, la gran preocupación que existe porque los fondos para que las universidades de regiones puedan desarrollar proyectos de vinculación con el medio se están disminuyendo en el próximo ejercicio presupuestario. Algo que estamos comprobando, por cierto, pero ¿para qué? Para poder generar recursos. Entonces, este tema, esta disociación, cuando se construye, lo hemos dicho tantas veces, el Estado de arriba hacia abajo y en la ciudadanía llega a un punto en que dice, ¿sabe qué? Me da lo mismo. Mire, yo me preocupo de mi casa, de mi trabajo, de hacer bien mi pega o de mi emprendimiento, pero estas cosas ya me terminaron de aburrir porque son bolsas de gato que nadie entiende. Y volvemos a lo que pasó con Corfo. No por... lo que nos está pasando con el borde costero, que es un tema largo y complejo de analizar, que no correremos los mismos riesgos con estas decisiones probablemente un poquito apresuradas, de decir, mire, de aquí en noviembre vamos a transformar a Valparaíso en un polo de tal característica. ¿No? ¿Un poquito apresurado? Bueno, sí, puede ser, pero hay que partir, digamos. Ahora, lo que sí yo creo es que hay un descalce entre la realidad y los instrumentos de planificación. Porque, claro, tenemos una estrategia regional de desarrollo que está aprobada, que mira que es bastante corto, eso hay que actualizarlo, porque mira a la región al 2020 y hay que mirarlo un poquito más largo aliento. Y hay un descalce entre los instrumentos de planificación territorial, la división político-administrativa del país, en este caso de la región, y las vocaciones del territorio. Algo mencionábamos previo al programa. Porque el área metropolitana del Gran Valparaíso, que concentra 60-70% de los habitantes, está situada en más de una provincia desde el punto de vista del gobierno. Entonces, ¿cómo encaja un instrumento de planificación? Y vale decir, se supone que un instrumento de planificación es canalizador de las inversiones. Entonces tú dices, me interesa A, B, C y D, porque en el Gran Valparaíso tengo que resolver el problema del transporte, que es grave. Sí, tengo que resolver el problema de los residuos, que es algo relevante. Entonces, ¿qué tipo de decisiones tomo? Las vocaciones de las zonas de sacrificio, a propósito del lío que hay en Quintero y Puchuncaví histórico y que ahora, producto del derrame, se ha vuelto a poner a la palestra esta especie de zona de sacrificio donde se tienen que instalar todas las centrales, todas las termoeléctricas, donde, en fin, ¿cuáles son los planes que se organizan en torno a ello para que la región tenga ese destino que tú estás diciendo? Claro, hay un tema que es de liderazgo, y hay un tema que es interno, que nos corresponde, que es, en el fondo es como la prosa del poder, de qué manera es capaz de sentarse y decir, mire, sobre esto no transamos, estas son nuestras vocaciones. Hay un ejemplo que es que lo escucho yo habitualmente, que tiene que ver con el riego en la zona interior de la región. 1 hectárea con agua es un empleo. Así es. Hay 70.000 hectáreas disponibles a potenciar con agua. Son 70.000 empleos. Mira el calce que te voy a hacer. Se acabó el problema de la cesantía en la región. Mira el dato que y te eso voy a dar. puntilla del viento. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, que es el fenómeno de los nini, que está afortunadamente apareciendo cada vez más, en nuestra región
En Europa son 14 millones. En Chile son 600.000. En nuestra región son 73.000, de acuerdo a un informe que se acaba de entregar. Tú dices, bueno, hay 70.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Habrá ahí una fuerza potente de trabajo para poder capacitar, formar e invitarlos a poder desarrollarse, integrarse al desarrollo regional, vinculando desarrollo de riego y agua con jóvenes que van a producir efectos? Uno dice, bueno, a lo mejor puede haber políticas públicas que se orienten, pero tienen que haber acuerdos para eso. Y tienen que ser, como tú bien dices, las inversiones canalizadas en función de esos instrumentos. Y ahí no es solamente la decisión del Consejo Regional sobre los recursos que están acá, digamos, No, sino que también es la acción frente a los ministerios y hacia los sectores, digamos, que es fundamental. Entonces, bueno, es el desafío de planificación y de desarrollo endógeno, valga, digamos, la insistencia. Pero vaya que tienen razón los expertos cuando dicen que a Chile no le basta el modelo macroeconómico para el desarrollo. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Le faltan varias. Pero que le falta modernizar su Estado y descentralizar el país, de todas maneras. Muchísimo. Yo creo que gran parte de lo que nos limita y de lo que afecta estas conversaciones y otras que vamos a tener en el programa, me imagino, es un Estado más moderno, más técnico, más eficaz y mucho más vinculado a la unidad familiar, a la persona, no quiero decir a la democracia en la toma de todas las decisiones, que sí me parece válido para una serie importante de aspectos, pero sí a la participación ciudadana en desarrollos que son muy, los endógenos que son muy propios de una localidad. ¿Y por qué te quiero tocar esto que me sonó medio enredado y me lo voy a explicar al tiro porque quiero ir a otro punto? Hace pocos días atrás me llegó de un medio de comunicaciones muy importante en el Aconcagua un cuestionario, unas preguntas que querían que contestara por haber sido miembro de la comisión, por Piensa y por haber sido miembro de la comisión presidencial de descentralización. Primero, ¿usted está de acuerdo con que la Aconcagua se transforme en región? Segundo, de no estarlo, ¿por qué no? Si hoy día se concentra todas las decisiones, en fin, en el Gran Valparaíso y nos sentimos absolutamente alejados, desvinculados, una pregunta muy dirigida por lo demás, pero está bien el sentido. Y si esto se mantuviera, ¿qué haría usted para que en estas regiones, en esta parte de la región, pudiéramos tomar también un poco parte de las decisiones de aquello que nos incumbe? Y dos preguntas más, pero Gonzalo, me sentí en los mismos cuestionamientos que yo tengo respecto a Chile. O sea, tal es el grado de centralismo que tenemos en Chile, que estamos alegando ahora, y yo estoy alegando contra la Corfo por el clúster en Santiago y porque viene a crearnos clúster de aquí a noviembre y nos enteramos por un diario santiaguino, en palabras muy simples. Pero intrarregionalmente estamos exactamente en el mismo fenómeno. Yo creo que la gente de San Antonio está muy contenta porque la están declarando clúster logístico, pero se enteraron por el diario también. Pero la gente de San Felipe, los Andes, de Quillota para arriba, el Alto Aconcagua, no está contenta con nada. Si uno mira las inversiones y mira población y cruza datos, hay algo que se denominan los polos gravitacionales. Está el primer polo, que es la macrozona central, que es el poder de irradiación que tiene Santiago sobre esto que Ricardo Lago, el expresidente, decía en su intervención, esta polémica de ICARE, del San Raval, de Santiago, Rancagua, Valparaíso, y cómo es ese primer polo. Pero acá también tenemos polos gravitacionales en torno a Valparaíso y Viña del Mar. Efectivamente se toman las principales decisiones, que un primer anillo y tienes un segundo anillo. Y Alemana. Y hay un segundo anillo, que tiene que ver con las capitales provinciales. Y existe un tercer anillo que lo constituyen, según algunos estudios que yo he hecho, lo constituyen aproximadamente 28 de las 38 comunas. O sea, en 10 comunas se concentran probablemente el 90% de las decisiones y el 90% de los recursos de nuestra región. En 10 comunas. Lo mismo que nos pasa en el país. Gonzalo, exacto, nos están pidiendo que hagamos corte. La pausa. Pero sobre este mismo tema nos comprometemos a volver. Así es. Nos vemos en un minuto. Estamos de nuevo en nuestro programa Piensa Valparaíso, de Fundación Piensa, con nuestro
colega, amigo, Gonzalo Caoli, estábamos discutiendo un tema de lo más importante. Estábamos hablando y Gonzalo nos estaba explicando este tema de los círculos de los anillos, influencia, claro. los anillos que hay en las regiones. ¿Puedes retomar el inicio de eso, Gonzalo, para quién se viene integrando? Sí, mira, yo hablaba del polo gravitacional de Santiago y toda la demanda de servicios que finalmente terminó transformando ciudades como Valparaíso, Rancagua, en ciudades que son proveedoras, digamos, de la demanda que el propio Santiago tiene en términos de segunda vivienda, en términos de desarrollo portuario, en fin. Uno se fija qué pasa con las principales industrias que, por ejemplo, instaladas acá, la industria de la minería en San Felipe Los Andes. Uno dice, eso debiese ser una especie de ciudad maravillosamente desarrollada, con altísimo estándar desde el punto de vista de su per cápita, da la industria que tienen ahí, digamos, que es una industria de una potencia tremenda. Lo mismo pasa con el desarrollo portuario y las ciudades que le dan cabida a ese desarrollo portuario, que normalmente son ciudades con muchas dificultades y carencias sociales, lo que no se condice con desarrollo exitoso desde el punto de vista del comercio exterior. Entonces, esos polos gravitacionales que están en torno a Santiago y le prestan servicio, también se reproducen en la región. Y también se reproducen porque tenemos un polo gravitacional muy fuerte, Valparaíso y Viña, en materia de toma de decisiones, donde se concentra, y en el Gran Valparaíso, que el pueblo alemán, se concentra la población, ¿ya? Y las capitales provinciales de cada una de nuestras 8 provincias, que también concentran un cierto margen de decisiones, pero en esa sumatoria llegamos a 10 comunas de 38 que tiene la región, y son 28 comunas restantes que son espectadoras, que buscan tomar pedacitos del presupuesto, pedacitos de las inversiones, que sea. Esto quiero conectarlo con la entrevista que mencionaba recién, que te hacían de la Aconcagua y la demanda por ser región. Yo personalmente tengo una opinión sobre eso, y yo creo que el estudio casuístico de creación de comunas y regiones es fatal para el sistema democrático, para el desarrollo regional también, porque uno tiene que definir cuál es el mapa que va a tener, cuál es la división político-administrativa que el país tiene, y eso calzarlo con la representación electoral, porque hay un eje común que conversa en materia de planificación, de inversión, y quizás el principio que es el que a mí me mueve, que el poder tiene que estar cerca de la gente. Mientras más cerca está el poder de la gente, más fácil es administrar esta demanda creciente de calidad de vida, de desarrollo, de oportunidades, de generar economías de la identidad más específicas. Y a mí lo que se me produce con esto es un ruido, porque hay efectivamente un descalce. A los parlamentarios les piden que hagan pavimentaciones cuando tienen que legislar y hacer leyes, y tienen que estar pensando en el país desde el punto de vista de las zonas que representan, y a los intendentes, al poder ejecutivo, a los alcaldes, ellos les piden que resuelvan problemas que son de carácter nacional, que tampoco tienen atribuciones. Entonces eso hay que redefinirlo. No se trata tampoco de refundar la República, pero hay que generar un proceso de transición dinámico que permita ir despejando estas situaciones para que efectivamente las comunas y las provincias y la gente tenga vocación de vivir en esos lugares, y no esté mirando siempre Santiago porque tengo más oportunidades, porque me van a pagar mejor, aunque destruya mi calidad de vida. Y un poco eso es lo que tratamos en la Comisión Presidencial, y el informe que tú lo tienes que haber visto habla de eso también. Pero fíjate que, y retomando el tema fíjate que hay un mismo hilo conductor, desde Corfo pasamos por estos anillos concéntricos de poder, estamos llegando y volvemos a llegar a la descentralización. A mí no me ha sorprendido, pero creo que hay que hacer notar que la mayoría, no sé si todas, pero me he preocupado sí de la mayoría de los presidentes de los partidos, no solo no han apoyado expresamente la descentralización, sino que han puesto pero. Como te dicen, mira, ¿te gustó la comida? Mira, la ensalada no me gustó. Está bien, puede que no te guste la ensalada, pero tampoco dijiste que rico que me invitaste a comer. O sea, la presidenta toma una decisión que es histórica, no de convocar a la comisión, ni mucho menos, sino de dar ciertos pasos, de generar una agenda con elección de intendente y todo. Y los propios partidarios o los presidentes de los partidos que la acompañan en el gobierno manifiestan, pero no será muy pronto. Mire, uno dijo, estamos preocupados de buscar candidatos a alcalde, no me pida ahora más encima andar buscando candidatos a intendente. Lo cual a mí me suena en general algo que esperaba, que era el ninguneo, la postergación del tema,
porque lo que no se quiere es ceder poder. Este poder metropolitano que no se quiere ceder porque se entiende que un intendente electo es una figura que va a tener probablemente más votos y más soberanía en ese sentido que un senador de la República. Por tanto, pasa a ser un señor muy importante dentro del país y dentro de la política y la acreditación del país. Bueno, eso no se quiere entregar. Entonces, yo no me imagino todavía. Es cierto que hemos mantenido el vínculo entre las regiones, los que fuimos comisionados y la gente que ha estado trabajando en el tema. Pero yo creo que viene una segunda etapa, que es presionar para que esas medidas anunciadas por la presidenta se vayan materializando. Nunca me imaginé que iba a ser un camino fácil, pero creo que hace falta más constancia en muchos actores que en algún minuto señalaron, sí, nos parece todo fantástico, y estuvieron en la foto, pero no tenían ningún otro interés real sino en estar en la foto. ¿Qué quiero decir con esto, Gonzalo? Lo que hablábamos de la provincia de la Aconcagua, lo que hablábamos de la identidad local para el desarrollo de los clústeres, todo esto tiene que ver con la descentralización de uno u otro modo. Y lo que yo noto que es la madre de todas las batallas, no hay interés en darlo. Y estamos pasando ahora a la fase crítica. Después de este pic que alcanzamos aquí en el Congreso en Valparaíso con la presidenta y salón lleno, tú no pudiste entrar y todas esas cosas que ocurrieron, estamos pasando ahora el periodo de baja, viendo hasta dónde podemos llegar en la baja. Mire, ¿y por qué no dejamos la elección de intendente 2 años más adelante? No hagamos tanta cosa tan junta, sin argumentos sensatos, porque no es un problema argumental. Es un problema de no transfiramos poder. Y por esa razón, y con esa misma lógica, podemos tener problemas graves en el país, en algunos territorios, tal como lo podemos tener en nuestra región, en nuestra zona de la Quinta Cordillera o de la Aconcagua, que en algún minuto va a decir, ¿saben qué? Me aburrí estos señores. Si no quieren escuchar, armo mi región propia. Y se arman, ¿ah? Yo veo, yo insisto ahí con la teoría de este descalce, ya lo vimos en la elección de los consejeros regionales, que al estar asimilados, digamos, a la elección parlamentaria, que la discusión es distinta, porque la discusión parlamentaria es una discusión nacional sobre el país, sobre las leyes que se requieren, en fin, tiene una visión distinta. Y al combinar o incorporar a los consejeros regionales sin atribuciones, sin competencias, sin ley, digamos, al lado, para cumplir un compromiso, en el fondo, que yo lo consideré que es algo no correspondiente, por lo menos con poco sentido común, aparecieron total y absolutamente ninguneados y sin posibilidad de hacer, en el fondo, campaña con visión de la región. La elección del intendente, el 2016, junto con la de los alcaldes, de los concejales, de los consejeros regionales, es lo que parece más razonable, sin lugar a dudas. Llevarlos al 2017, en la combinación presidente de la República, parlamentario, vamos a combinar peras con manzanas y va a costar poder tener un debate de identidad en cada una de las regiones potentes. Ahora, dicho esto, también estamos en un problema, porque yo consideraría también muy nefasto tener una elección de intendente el año 2016 sin tener atribuciones, competencias, inversiones, rediseño del aparato público definido por ley, porque quien vaya a hacer esa campaña tiene que hacerle tiene que entregarle un relato a la región y tiene que entregarle una oferta, y esa oferta tiene que ver también con compromiso, porque es la manera también de dignificar la política. La promesa está asociada al político. Los políticos prometen y no cumplen, pero una campaña sin promesa, uno no puede decir... y ahora con voto programático, además. Además, si hay voto con mayor razón. Mira, nunca me olvido yo de la última concentración que tuvo Ricardo Lagos, antes en su campaña para ser presidente de Chile. Se paró ahí en la plaza Parroquia de Viña del Mar, en un gran escenario frente a la línea del tren, y dijo, este es mi compromiso, soterrar la vía férrea y en la cuarta etapa el Merval, qué sé yo. Ahí está, fue un compromiso. Y el mundo decía, ya, está bien, es una promesa de campaña. Fue el mismo presidente que dijo, vengo a liberar a los porteños, a recuperar la dignidad de los porteños para que tengan vista al mar, y nos sacó los contenedores del borde, ¿no? Exactamente. Sí. Qué bueno que lo trae a colación. Exactamente. Y bueno, pero esas son las campañas tienen que tener promesa. Sí. Tienen que tener promesa. Entonces, aquí hay que apurar.
Efectivamente. Y ahí quizá el llamado a atención es para las regiones, porque esto nadie lo va a hacer por uno, y hay que empezar a actuar de manera transversal, definiendo esos 3, 4, 5 ejes, los mismos comisionados, y decir, mire, ¿sabe qué? Necesitamos proyectos de ley con mucha rapidez y necesitamos discusión inmediata en el Congreso para poder resolver esto, porque para que podamos tener elección de intendentes con poesía, con prosa y con todo lo que requiere un relato de campaña, digamos. Exactamente. Oye, fantástico. Y hay que darle nomás, pues. Te quiero pasar otro tema, Gonzalo, porque también en los últimos días se ha acuñado un término que no se inventó ahora, pero se ha usado un término que me ha llamado mucho la atención. Todos sabemos lo que ha pasado en el último tiempo en Quintero, en Ventana, en Puchuncaví, la contaminación, las industrias, quién llegó primero, la industria o la gente, y hay toda una serie de discusiones que a mí me parecen bastante curiosas algunas, porque es tratar de buscar argumentación a algo que no tiene ninguna. O sea, para mí la dignidad y el respeto a la condición humana está sobre cualquier otro bien, incluso el económico, incluso el de las empresas públicas. Pero es un tema complejo, lo reconozco, que suena fácil decirlo, pero se ha estado acuñando un término a raíz del derrame. Ahora, si el derrame la tuvo el práctico de puerto que cambió el remolcador, o la lancha remolcadora que se le cortó, entonces se soltó, y mira, lo que sea, me hace mucho sentido una columna de opinión que escribió una de nuestras investigadoras, la Marcela Rey, que decía, más allá de cuál fue el hecho y a quién van a castigar, aquí hay un plan mal concebido desde antes y que tampoco se ve que lo vayan a concebir bien en el futuro. Y están hablando de zonas o territorio. ¿Cuál es la expresión? Zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio. A mí eso me suena a Auschwitz. Zonas de sacrificio. Zonas donde toda alternativa. O la gente viva como viva. No. Saquemos a la gente. Echemos a la gente de ahí, porque van a ser zonas sucias. Van a ser zonas peligrosas. Van a ser zonas donde no se cumple la calidad de vida y donde pueden ocurrir estas cosas. A ver, yo entiendo eso, Gonzalo, en una frontera, en un campo minado, en una situación de amenaza de guerra. Mire, eso hace una zona de sacrificio, y ante una amenaza de guerra con Perú vamos a minar un sector de los pasos fronterizos con posibles futuros enemigos. Zonas de sacrificio. Ahí no puede transitar la gente. Pero me suena atentatorio contra principios fundamentales. Cuando hablamos de derechos humanos, hablemos globalmente los derechos humanos, de establecer esto que se llama zona de sacrificio. Yo no entiendo por qué con la tecnología, la modernidad de este siglo y del pasado también, no podemos tener un desarrollo económico compatible con el desarrollo de las personas, cuando es lo que se le exige al mundo privado puro y tal. Si tú vas a una empresa cualquiera y no cumple con las normas de seguridad, la hacen pebre y le llevan todos los fiscalizadores del mundo. Pero aquí es zona de sacrificio porque esto es ENAP, porque esto es... No me cuadra el discurso público con la situación concreta. A ver, mira, más allá del derrame, yo no me voy a pronunciar ahí sobre responsabilidades, no tengo la menor idea, con toda franqueza, y ya se verá, en fin, tendrán las investigaciones, pero el debate, en mi opinión, hay que situarlo en dos ámbitos. El primero es en la posición que el país adopta desde el punto de vista de su estrategia energética, de la localización de su estrategia energética. Y yo creo que hemos sido un poco tímidos y con poca vocación de ser impopulares en esto, para definir con carácter, digamos. Bueno, vamos a definir, vamos a tener energía renovable, no vamos a tener energía renovable, vamos a ocupar energías alternativas, ¿dónde vamos a hacer las principales inversiones? Voy a citar de nuevo a Lagos, cuando era presidente, el tema de la energía solar, que lo planteó hacia la Atacama. ¿Vamos a hacer una inversión grande desde el punto de vista del Estado o vamos a motivar a los privados a generar condiciones para poder desarrollar energía eólica, energía mareomotriz? ¿Van a haber estudios de energía mareomotriz o no van a haber estudios? Aprovechando los 4.000 kilómetros que tenemos de costa. ¿Vamos a seguir abusando de la termoeléctrica? Que finalmente son los proyectos más rápidos, pero hay demanda energética para el mundo de las empresas que es urgente y que eso es estratégico para el país. Entonces ahí ha faltado un acuerdo nacional mucho más potente en términos de la vocación y un plan.
un plan donde estén todos de acuerdo. Y bueno, ¿quiénes han sido los de alguna manera perjudicados? No solamente acá, sino en otras zonas del país también, que son estas como zonas de sacrificio, el caso de Quintero Puchuncaví. Porque en esta indecisión han ido ocurriendo decisiones planificadas y hechos desafortunados como el derrame último, que vuelven a poner a la palestra, porque luego de lo que aconteció, mesas de trabajo, se intentan mejorar las situaciones, se declaran zonas saturadas, las empresas se empiezan a comprometer en un plan un poquito más complejo que hacer responsabilidad social más tradicional, digamos, y viene este derrame y vuelve a poner el tema en la discusión, y que es una situación compleja. Pero por otro lado, para ser un poco impopular también, y eso es parte de la discusión que el país tiene que tener, y las regiones también es bueno que la tengan, energía tenemos que tener. Industria energética, ojalá muy limpia siempre, tenemos que tener. Porque cuando el Estado necesita construir una cárcel, todas las regiones y todas las comunas levantan las manos y dicen, yo no quiero. ¿Cierto? Tengo que construir cementerio, yo no quiero. Tengo que construir zonas industriales que son más invasivas, yo no quiero. Pero queremos desarrollo, queremos wifi, queremos energía full. Entonces, ahí hay un tema complicado, y tenemos que ser capaces de tener una discusión. Mira lo que ocurrió en estos días con la visita del ministro Máximo Pacheco a reunirse con la comunidad de Alto Maipo por la represa. Está muy bien que debatan, más allá de las posiciones. Hay que tener centrales de pasada, centrales hidroeléctricas grandes, invasivas, yo creo mucho en las mini hidro, en fin, más concentradas, pero se fue de un nivel tuvo de vuelta un nivel de agresividad que lo veía en la televisión, una cuestión impresionante. Entonces, tiene que haber un punto medio donde las posiciones se puedan encontrar y podamos tener eso que los ingleses llaman la discussion, que es el diálogo razonado. Yo estoy, pero ahí quiero hacer yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, y lo he sostenido hace poco en un debate. Todo el mundo, y te quiero agregar más, todo el mundo quiere celular, pero no quiere una antena celular cerca. Obvio. Todo el mundo quiere que le saquen la basura, pero no quiere un vertedero cerca. Y le podemos agregar más cosas de lo que necesitamos, pero no lo queremos cerca. Pero eso, a mi juicio, y se pueden buscar los puntos de consenso. De hecho, también en la Comisión Presidencial buscábamos cómo generar interés en que una comunidad tenga una central eléctrica cerca. Cómo generar algunas sinergias para que vea que eso no es solo un enemigo, sino que puede ser un actor importante dentro de la comunidad. Y estamos hablando de la gran sociedad, ¿no es cierto? No de la responsabilidad social tradicional, sino que las empresas o las instituciones superiores se integren. Y en eso yo estoy de acuerdo completamente contigo. Pero mi tema es otro, que no obstante habiendo esos acuerdos y suponiendo esos acuerdos, no se tomen las medidas para proteger la vida y la integridad física de las personas. ¿A qué voy? A mí me complicó mucho el tema de esa zona cuando se hablaba de, mire, nosotros estamos cumpliendo la norma internacional. Ahora sabemos que la norma nacional, sabemos que la norma es mala, pero es lo que hay, la estamos cumpliendo. Pero nadie se preguntaba, pero mire, si no es un problema que esté cumpliendo la nacional, aunque esta sea inferior a la internacional. Claro, está bien o está mal, digamos. Mire, sí, pero la verdad, ¿esto le hace bien o le hace mal a las personas? Lógico. Pero mire, es que yo no me pida esa respuesta a mí. Coincido. La respuesta que me tiene que pedir a mí es si yo cumplo o no cumplo la norma. Por favor, yo le decía, se trata de la vida de personas. Una, dos o miles, me da lo mismo. Entonces, por eso yo encuentro que políticamente es un error poder hablar de zonas de sacrificio, terrible. Zonas de... Yo lo encuentro un campo de exterminio. Obvio, uno no puede decir, mire, yo vivo en una zona de sacrificio, ¿de qué estamos hablando? Digamos, yo voy a crear, ¿dónde voy a crear a mi hijo? Mira, yo no tengo alternativa, así que voy a crear a mi hijo en una zona de sacrificio, así que es probable que sea tarado o tenga alguna enfermedad o algún día demandar, no sé, pues veré una película y demandaré al Estado, qué sé yo. Pero a lo que voy, yo creo que, y qué bueno que hiciste comentario, porque yo creo que hay que separar estos grandes consensos entre lo que queremos y necesitamos y lo que estamos dispuestos a tolerar en nuestro entorno inmediato, porque es una frescura, no un momentito. Momentito, lleguemos a acuerdo, negociemos. Te hago una interrupción en tu concepto. 100% de acuerdo, y hay que buscar fórmulas y se pueden llegar. Pero otra es que en ninguna condición puede dar lo mismo
la vida o la integridad física de las personas. Y eso ni siquiera puede ser a propósito de un consenso. Ni siquiera puede ser a propósito de un convenio. Mire, yo voy a contaminar y todo, pero les voy a pagar mucho a todos, ¿ah? Y además les voy a construir unas cosas increíbles y les voy a dar unas casas que ustedes nunca soñaron tener. Pero claro, pero sí, mire, si a alguno le da una enfermedad, cáncer al pulmón, bueno, eso está compensado porque esta zona... Yo creo que son dos temas distintos, Gonzalo, y que tenemos que esforzarnos por mantenerlo en esferas distintas. Bueno, es que esa es la interrupción que te iba a hacer muy breve, que tiene que ver con cuáles son los principios rectores que guían el desarrollo. O sea, si nuestro principio rector son las personas, es la vida, ese es el principio rector, no es el desarrollo económico, no es el interés puntual. Porque claro, hay una responsabilidad del Estado, del sector público, del liderazgo político, en no generar las condiciones para un gran acuerdo que ponga eso encima. Pero también hay una responsabilidad del privado. Voy a bajarle nivel a la discusión, porque el ejemplo no tiene parangón con el riesgo vital, digamos, que puede ocurrir en Quintero Puchuncaví. Pero cuando un empresario inmobiliario ingresa un proyecto a la Dirección de Obras de Valparaíso y construye en la primera vista de lo que se llama el Skyline, la línea de cielo de Valparaíso, y quiere poner una torre de 28 pisos, está haciendo un estupendo negocio, porque la gente se va a ir a vivir ahí porque tiene una vista inmejorable, pero está haciendo un daño a la ciudad irreparable, porque está rompiendo la postal, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad. ¿Cómo se regula eso? Porque él va a estar en la norma. Él puede presentar el proyecto, no tiene... No debería estar en la norma. Pero me refiero que el mismo ejemplo. El regulador de Valparaíso... ¿Pero qué? Pero ese caso yo lo vi en persona con el dúo de Valparaíso. Sí, pero déjame darte una torre adelante. Ok, pero déjame darte el ejemplo en esto. El empresario dice, pero el sistema lo permite. Yo voy, ingreso a la carpeta, me dicen qué bueno, yo tengo mi permiso de edificación, construyo. ¿Dónde está el problema? Claro, hay una responsabilidad, si uno podría decir, social, ética, comprometida con la vida republicana del territorio donde uno vive, decirme, ¿sabe qué? Yo no voy a proponer un proyecto que mate la línea de cielo, ¿cierto? Pero hay una responsabilidad política de nosotros, de como sociedad, decir, ¿sabe qué? No es posible que se construya un edificio en la línea de cielo. Lo mismo en el caso de Quintero Puchuncaví con temas. Uno dice, no, y esto no está permitido. Y no hay más discusión. Y no se discute más el tema. Y no hay más zonas de sacrificio en Chile. Y no hay más. Entonces, claro, ahí falta más liderazgo y falta ser más enfático y más claro los principios, porque aparentemente el interés financiero y el interés económico y de pequeños negocios o de grandes negocios terminan gobernando las decisiones y generando movimientos de interés y corrientes de interés que son muy complicadas de enfrentar. Pero esperamos que algunas autoridades escuchen esta conversación, pues yo creo que puede ser muy interesante para varios. Don Gonzalo, ha sido un gusto tocar, no alcanzó para todo, ¿ah? No, apenas 2 temas. A temas 2 o 3 temitas y podríamos haber seguido, y aparte del gusto de poder conversar y pensar con usted que está en su casa, o usted que nos ve en YouTube, usted que va a leer probablemente un resumen de esto, acostumbrémonos a pensar las cosas que ocurren en el país, por cierto, pero en nuestra región en particular, y a ser actores, no solo receptores de lo que otros decían, por bueno que sea. Así es. Por correcto que sea. A veces es mejor ser actor de los propios errores que ser receptor de buenas decisiones ajenas. Yo creo que nosotros tenemos que aprender como los jóvenes, incluso a cometer errores. A lo mejor vamos a elegir un intendente que a lo mejor en su primera campaña va a cometer errores. Pero lo que tengo claro es que si no elegimos intendente, se nos aleja el proceso de descentralización. Y es muy importante. Bueno. Don Gonzalo, que tenga un lindo fin de semana junto a su familia. Igualmente, pues. Que vaya muy bien las demás actividades, y nos tienes que hablar del seminario, 30 de octubre, ¿no? 30 de octubre, el seminario Rehabilitación Urbana del Barrio Puerto, planes, proyectos y acciones, pero en la próxima semana les vamos a contar en detalle. Pero todo el mundo está invitado para que gente, 30 de octubre en la mañana, en el Ministerio de la Cultura, Centex. En el Centex. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Muy bien, hasta luego.